Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en su nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen en los principales medios de comunicación. El calendario indica que ya es 9 de septiembre de este 2025. Sí, ya estamos en 9/9 de este 2025. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes con una agenda bastante nutrida para esta jornada. Sin embargo, quiero empezar con parte de lo que habíamos dejado hablando en la primera parte del día de ayer y tiene que ver con este horrendo crimen que se cometió contra una mujer inocente, una ucraniana, una inmigrante refugiada aquí en los Estados Unidos, que lamentablemente estaba sentada en un transporte público, en el metro, y fue apuñalada 3 veces por un sujeto que simplemente ese día se despertó de mal humor, estaba lleno de odio y acabó con su vida. Hay datos que hay que mencionar en cuanto a esto y voy a decirlo solo muy de pasada. Y es que hay algunos datos que nos parece importante seguir mencionando que han estado saliendo en cuanto a la investigación. Y lo decíamos, creo, claramente el día de ayer. Por un lado tenemos la complicidad de los principales medios de comunicación en ocultar esto, pero también tenemos la gran culpa que recae sobre el sistema administrativo, lo que llamaríamos el sistema de justicia, que después de esta implementación de la administración del presidente musulmán Barack Hussein Obama, que trae esto de la justicia racial, justicia social, todo aquello que estaba tan de moda y en auge en Europa y que lamentablemente hoy está sometida con este socialismo de la Internacional Socialista, nos lo trajo Barack Hussein Obama y trajo estos modelos que le han hecho mucho daño al país y le siguen haciendo mucho daño al país. Esto de la teoría crítica de la raza que se ha metido tanto en las escuelas, que ha convertido a la comunidad afroamericana en una sociedad víctima. Sí, lo han convertido de una manera que ellos creen que han estado luchando por sus derechos o que sus antepasados han sido reivindicados. Mentira. Todos fueron cuentos anacrónicos con esto de la teoría crítica de la raza, hablando sobre el tema del racismo, de la esclavitud y todo esto. Es anacrónico, le digo, porque si uno se fija lo que ha pasado hoy o lo que está pasando hoy, no hay esa esclavitud de la cual siguen hablando estos ideólogos de izquierda, estos socialistas. No, ellos son los que van a recibir beneficios. No necesariamente van a recibir las personas a las cuales ellos dicen que son las víctimas. Pero lo que están haciendo de esta población hace varias décadas es crearles un sentimiento de que hay un opresor y ellos son los oprimidos. De por medio tiene que haber alguien que ponga un punto medio y estos son los politiqueros de izquierda, que necesitan crear esta idea de que hay un opresor y hay un oprimido. Ellos son los defensores de los oprimidos y se enfrentan al opresor. Lo que están, en términos muy prácticos, te hacen creer que eres víctima, tú te levantas como víctima, ellos aprovechan su conocimiento o igual la forma en cómo pueden sacarle dinero al Estado y ellos siempre van a tener un beneficio a costa tuya. Lo que tal vez tú no te das cuenta o lo que no se da cuenta en general las minorías, porque esto no solo también es contra la comunidad afroamericana, también es contra los hispanos y otras minorías de igual manera. Todos estos ideólogos zurdos lo que tratan de decirle a la gente, tú eres un incapaz, tú eres un inútil, tú no puedes, tú necesitas de mí y vamos a hacer que el gobierno te mantenga. O por lo menos que el gobierno te dé dádivas, que te dé regalos, que te dé miserias en realidad. Y la gente se acostumbra a esta mendicidad. No crecen, no prosperan, no se esfuerzan. Y esto ha sido gracias a todo esto que ha traído el presidente Barack Hussein Obama con la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza y demás ideologías absurdas.
Una filosofía que en el papel puede significar más o menos una reivindicación, pero ya en la práctica no lo es. Tenemos a miles de jóvenes que en base a este mismo victimismo, ellos creen que se merecen todo, sin hacer nada, sin esforzarse por nada. Y la gente, lamentablemente, que se cree este cuento, pues está dispuesta a llevar adelante esta idea de decirle, sí, tú tienes de alguna manera razón, que la historia que se ha contado pues es cierta y que tú mereces que se te trate como algo especial. El problema es que cuando hay estos tratos especiales, lo que se va forjando son niños que lamentablemente no tienen carácter para afrontar la vida. Y los padres igual. Padres, madres, prefieren vivir una familia separada, destruida, en la cual no se forjen como esposos. Prefieren estar divididos, tienen un asistencialismo que viene de parte del Estado, que les da casa, les da comida, les da transporte, les da cupones, regalos. Entonces ya no tienes razón para esforzarte, no tienes razón para ser mejor. Y ahí están. Por eso digo que esto es realmente muy triste, peligroso también. Y hemos visto que con estadísticas nos va mostrando que muchos niños que no se forman en familias donde está el padre presente o donde no está mamá y papá presente, lamentablemente los niños no acaban la escuela o tienen muy malas calificaciones, forman parte muy rápido de las pandillas, están en adicciones. De igual manera, esto les conduce a ser parte de este gran número de personas convictas que tienen un récord criminal. Por ende, va a ser muy difícil que se reinserten en la sociedad, no porque la sociedad sea mala, no porque sea intolerante, sino porque cometieron un error. O tal vez muchos errores, como este sujeto, DiCarlo Brown Jr. 14 antecedentes de criminalidad registrados, o sea, de los que se saben, de los que se le ha podido pillar. Una vida violenta que comienza en registros del 2007. Pero quién sabe si este ya era violento desde antes. Lo que dice este informe es que este hombre, DiCarlo Brown, trastornado, acusado de asesinar a esta refugiada ucraniana de 23 años, quedó libre bajo fianza sin dinero, en efectivo, después de que un magistrado o una magistrada lo liberara solo con una promesa escrita de presentarse ante el tribunal a pesar de un historial de casi 2 décadas de violencia y enfermedad mental. Ya con este párrafo creo que estamos diciendo bastante, y lo decíamos el día de ayer. Cuando uno revisa la forma en cómo se ha estipulado las leyes, por ejemplo, tenemos años hablando sobre estas propuestas demócratas en el estado de Illinois y muchos otros estados, esto de la fianza cero. En base a esto es la justicia social, la justicia racial, de que donde se supone que si no tienes dinero y no tienes con qué pagar tu fianza y tú dices que eres una persona de bajos ingresos o simplemente no lo tienes o eres una minoría, pues automáticamente te dicen, pues váyase para su casa. Nomás firme aquí un documento donde usted garantice que va a venir a su día de corte. Sí, así, nada más. Es grave. ¿Qué pasa cuando un hombre violento, con antecedentes, no está casado con la madre de sus hijos, pero va en estado de ebriedad o drogado, la golpea hasta el punto de casi matarla? Llega ante este juez progresista o esta juez progresista y como no tiene dinero, pero además es miembro de esa comunidad, de esa minoría que ha sido sometida y que ahora es la víctima del sistema opresor, como no tiene con qué pagar, pues simplemente firme y váyase para su casa o váyase donde pueda. Si ha habido una demanda, hay una denuncia, estos salvajes, porque esto es lo que son, estos criminales son salvajes, ¿qué garantiza que no van a volver a la casa y van a terminar lo que empezaron? Incluso hasta quitarle la vida a la madre de sus hijos. No es un cuento, no es una historia, no es un ejemplo. Es parte de lo que ha sucedido. DiCarlo Brown Jr., de 34 años, fue presentado ante la justicia en al menos 14 veces en Carolina del Norte por delitos que ya le mencioné el día de ayer. Su propia madre dijo a la estación de televisión que su hijo era esquizofrénico y que nunca se le debería haber permitido vagar por las calles. Su madre.
Pero además Brown era un hombre libre hasta el momento en que, según dijeron los policías, apuñaló brutalmente a la señorita Irina Zarutska en un ataque no provocado, ataque cobarde, pusilánime, artero, no sé qué adjetivo más ponerle. Pero se da cuenta que hasta su madre decía que debía estar preso. Más allá de lo que hemos estado hablando estos 2 días, de los medios de comunicación, el sistema de justicia, también tenemos que apuntar ahora a la sociedad. Aunque usted no lo crea y parezca de verdad difícil de entender, se ha creado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para ayudar a este maníaco acusado de asesinar a esta refugiada. Sí, las páginas de recaudación, según este artículo que ahora mismo estoy leyendo, dice, las páginas de recaudación de fondos sugirieron que de Carlos Brown Jr., un criminal profesional, que además está acusado de matar, asesinar a Irina Zarutska, pues ya tenía altercados. Y abrieron esta cuenta para ayudar a este sospechoso, que también apoyaría, según lo que se había creado esta cuenta, a la lucha contra el racismo y los prejuicios contra la gente negra. ¿Qué le parece? Miren lo que decía esta página que se creó, los que crearon esta cuenta. Si bien lo que ocurrió en la línea azul fue una tragedia, lo que no debemos perder de vista es el hecho de que de Carlos Brown Jr. le fallaron categóricamente el sistema judicial, los servicios de salud mental de Carolina del Norte y como tal no es el único responsable de lo sucedido. Y es que hasta leer esto es vomitivo. Le digo que es vomitivo. ¿Cómo es posible que ahora, nomás por toda esta agenda 2030 en general, pero es una agenda traída por el musulmán Barack Hussein Obama, ¿cómo es posible que ahora hay que distribuir la culpa entre todos? Ahora yo digo, tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Pues sí. Pues claro que sí. Pero mire cómo desde distintos puntos de vista se puede convencer a la gente y tergiversar los hechos. Cuando se supone nosotros como sociedad deberíamos estar, por un lado, preocupados, hasta consternados por lo ocurrido. Un ataque salvaje y brutal que quita la vida a una persona que simplemente entró a un servicio de transporte público y fue asesinada. Y ahora resulta que se abre una página, una cuenta, donde hay que ayudar a este criminal. Hay que reunir dinero para ayudar a este criminal con el argumento de que hay un sistema que le ha fallado. Sí, pero no es que sea el sistema de salud mental, servicios, no. Desde el principio debió de haberse mantenido a este sujeto, si realmente tenía problemas, no estar en la calle. Decíamos el día de ayer, la magistrada tiene vínculos con organizaciones que supuestamente recibe dinero y debe ser fondos federales, fondos públicos, para estas segundas oportunidades. Claro, esta gente se beneficia, porque si no hay personas a las que tienen que supuestamente ayudar o dar esta segunda oportunidad, no tendrían dinero. Pero vamos ahora a abrir una cuenta de GoFundMe para hacer apoyo al asesino. Cuando yo veía el caso de los hermanos Menéndez, y tal vez no quiero sacarlo mucho del tema, pero para que usted tenga idea que muchos puntos se van uniendo cuando se trata de esta agenda progresista. Este progresismo que viene de la cabeza de George Soros y que está muy metido aquí en los Estados Unidos porque está con muchísimo dinero. Y no son los únicos, ¿ah? No es que la agenda de George Soros sea la única. Ahí tenemos a la Ford Foundation, tenemos a la Rockefeller Foundation, que también con sus subsidiarias o sus agencias filantrópicas son las que terminan derivando dineros para perpetuar estas ideas. Es realmente terrible. Ya cuando uno se pone a pensar y lo va viendo por todo lado, es realmente terrible. Se supone que nosotros estamos viendo que tendríamos que tener personas que están desviadas o personas que tienen problemas y trastornos mentales ser atendidos, ¿verdad?
Pero resulta que tenemos a tanto jueces como fiscales trabajando para esta agenda progre, que además saben y ven el negocio, porque hay dinero que son capaces de financiar todo esto, porque lo hay. Entonces las personas que están con los ojos abiertos dicen, oh por Dios, aquí está la mina de oro que necesitamos para explotarla. Nos comemos todo este cuento de la teoría crítica de la raza, de la justicia social, la justicia racial. Le hacemos creer a la gente para que incluso salga a las calles y manifieste de que esto es correcto lo que se está haciendo. El victimismo. Y entonces ahora, con el pretexto de que se está discriminando, hay un sistema discriminador, opresor, pues entonces vamos a forzar a que la ley se tuerza, a que la ley se cambie. Por un lado, hay que ser flexibles y hay que entender que porque es pobre, que porque es de una minoría, o porque, entre comillas, está oprimido, tenemos que tener compasión, tolerancia, inclusión, y hay que aceptar la diversidad en todas, o sea, todo lo que usted ya me entiende. Entonces vamos a manipular y cambiar las leyes, ¿para qué? Para entender que ese ladrón robó porque necesitaba comer. Para que ese delincuente se le entienda, seamos compasivos y entendamos que ese delincuente atracó, incluso mató a alguien porque necesitaba llevar comida para la mesa, como lo diría Alexandria Ocasio-Cortez. Y así nos van lavando el cerebro, así de a poco. Y ahí están los resultados. Es terrible. Es terrible. Imagínense que el sistema, como le decía, hay una persona que está lúcida, vívida y mirando para ahí, para todo lado, y ve que ahí hay un negocio. A raíz de las segundas oportunidades nos creamos una organización. Esta es la que va a hacer que, seguramente con dinero de los contribuyentes, se va a crear como una especie de ejército legal para defender a los delincuentes. Los vamos a sacar libre, no van a pagar fianza. El sistema va a seguir nutriendo a esas organizaciones. Con el pretexto de segundas oportunidades, ahora tenemos el dinero también para poder financiar estas organizaciones de segundas oportunidades. ¡Ah, qué casualidad! La magistrada es parte o es directora de una de estas organizaciones de segundas oportunidades. Pero le decía que en el tema de sociedad, por un lado tenemos a esta parte de la sociedad, que espero no sean muchos, que tratan de decirnos que es el sistema, que es esto, que es lo otro, que siempre hay que buscarle a alguien. Pero para mí, de fondo, es el que hoy estemos tan convencidos de que ya la moralidad se ha perdido. De que estemos tan convencidos con todo este lavado de cerebro, de la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, que ya estemos tan convencidos de que ya no importa siquiera, ante la vergüenza pública, vamos a nosotros a salir en defensa del criminal. Y cualquier argumento que pongamos, pues puede ser entendido, porque como ya tenemos años de estar dando ingeniería social con esto, entonces la gente, alguna parte lo va a creer. Sí, como sociedad tenemos cierta responsabilidad, se lo decía el día de ayer, tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando también. ¿Cómo es posible que se permita como sociedad que los políticos avancen con este tipo de leyes? Como por ejemplo, que se permita que un delincuente que acaba de cometer un delito sea regresado a su casa sin que pague un centavo. Por un lado, por el pretexto de que no tiene dinero. Y con la promesa simple de una firma de que va a regresar al tribunal a atender su audiencia con el juez. Y es que son de las cosas que uno lograría decir, son impensables. Pero está pasando en los Estados Unidos. Afortunadamente, esta cuenta de GoFundMe ha sido retirada por la presión de las personas y creemos que gente que no está en su sano juicio sería capaz de poder llevar adelante esto. Pero como tenemos a los principales medios de comunicación, que como leíamos el día de ayer con lo de Axios, que son capaces de revertir la realidad de los hechos para tratar de encaminarlo al lado político, tenemos que estar alertas para saber identificar la mentira. Aprender a identificar la mentira
para así no caer en estas narrativas. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Le decía que para hoy tengo un programa bastante nutrido en información. Le cuento que el presidente del Partido Republicano del estado de la Florida, Evan Power, hizo sonar la alarma ayer nomás sobre el presunto fraude electoral que estaría ocurriendo en el condado Broward, aquí en el estado de la Florida. Según Power, supervisor del condado, Joe Scott, lo está denunciando a él, habría añadido recientemente 100,000 votantes no elegibles a la lista de votantes. El condado Broward es el segundo condado más poblado de Florida después del condado Miami-Dade. Fort Lauderdale es su ciudad más poblada. En el de Broward, dice, el presidente del Partido Republicano hizo esta publicación donde muestra cómo de un día para otro o de un momento para otro, de la cantidad, aquí déjeme ver para que también usted tenga la información precisa, se supone que se tenía tan solo en el Partido Demócrata registrados 500,000 o 522,246 personas, que representaban el 43.87%. Pero de un momento a otro, sí, de un momento a otro, o en el mismo día más bien, los demócratas aparecieron con 609,523 personas registradas para el partido. ¿Qué le parece? Por arte de magia, se aumentaron 100,000 nuevos votantes para el Partido Demócrata. Interesante, ¿verdad? Y nada, sería eso, porque todavía si hubieran sido honestos y creo, para no despertar muchas sospechas, tal vez hubieran quitado de algún lado, pero no, simplemente aumentaron 100,000 votos. Esto es significativo, según este artículo también, porque el pasado mes de mayo los republicanos habían cambiado al estado del condado rojo a azul. Entonces creo que claramente se va viendo cómo en esta investigación que se denuncia, se está haciendo un fraude, o por lo menos hay un presunto fraude para no acusar directamente sin la prueba. Lo que sí se sabe es que existen 100,000 votos o 100,000 personas adicionales al Partido Demócrata. Se les ha preguntado a la oficina de elecciones, quienes son parte y responsable de esto, pero aún no han respondido y créame, vamos a estar dándole seguimiento. Pero para que usted esté atento sobre cómo se está manejando antes de las próximas elecciones. También es importante que le cuente, usted también recordará que la pasada semana hablábamos de la advertencia del presidente Trump en cuanto a que la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, pues revise a los principales medios de comunicación, se haga algún tipo de investigación, si realmente lo que hacen es periodismo o están simplemente actuando como agentes operadores del Partido Demócrata. Y resulta que ahora el presidente de la FCC, Brendan Carr, ha dicho en una entrevista que está dispuesto a penalizar a las principales empresas de los medios si él y el presidente Trump creen que están fuera de lugar. A través de una publicación del Wall Street Journal, se describió a Carr como una persona inconformista, afirmando que ha adoptado el instinto del showman de Trump para exigir responsabilidades a las emisoras. Si bien los presidentes anteriores de la FCC se mostraron reacios a controlar a las grandes empresas, Carr afirmó que retiraría las licencias de transmisión a cualquier medio que considere que haya incurrido en conducta indebida contra el interés público. No voy a avanzar mucho en este artículo, sin embargo lo invito a que pueda leerlo. Está en la publicación de El New York Post. Lo que sí me parece interesante es que por lo menos ahora empiece a surgir la idea de que deben ser investigados, deben ser controlados los principales medios de comunicación. Y tiene que haber, por supuesto, también represalias. Bueno, no represalias, tiene que haber consecuencias si es que le están mintiendo deliberadamente al pueblo estadounidense.
Como dato nada más, en lo más reciente, y no estoy muy lejos del 2020, cuando de una manera arbitraria los principales medios de comunicación se sumaron a la narrativa de que la computadora portátil de Hunter Biden era parte de un engaño, colusión de Rusia o interferencia electoral rusa. Al punto que, cuando nadie les había pedido a más de 50 agentes de inteligencia, que ni siquiera se tomaron la molestia de ir al New York Post, preguntarles por su publicación y decirles si lo que tenían era o no verídico y si habían o no hecho un peritaje oficial. No, los medios de comunicación simplemente no se sumaron a la publicación del New York Post. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que estar firmes como aliados del Partido Demócrata a favor de Joe Biden. Sabiendo que en esa computadora, más allá de lo nefasto que tenía su hijo Hunter Biden, ahí estaban muchos de los documentos que vinculaban por tráfico de influencias a su familia mientras él era vicepresidente. Entonces, y solo por mencionar algo, ¿no? Puede que tal vez la prensa en general se pueda escudar en el hecho de que habían voces oficiales que rechazaban la idea de que esto fuera real. Sin embargo, no hay cómo la prensa progresista o el periodismo en general de esta prensa progre pueda justificar que no hayan averiguado que ya esta computadora estaba en el 2019 en manos de la agencia federal. Tal vez se está enterando usted ahora mismo conmigo, pero es cierto. El escándalo recién salió el 2020. Pero ya lo tenían en sus manos en el 2019. Sabían que era verídico, que la información era fidedigna la que tenían ahí adentro. Sin embargo, parece que todos optaron por la misma narrativa de simplemente decir que eso era parte de la colusión o el engaño ruso. Al final, ¿eso es interferencia electoral? Por supuesto que lo es. Porque no se olvide, amigo que me está viendo, que me está escuchando, a veces uno logra pensar y creer mitos que son muy alejados de la realidad. Como por ejemplo, al presidente se lo escoge por sus grandes atributos y porque es una persona que tiene conocimientos sobre esto. Mentira. En términos generales, y aunque usted no lo crea y puede revisar la mayoría de las últimas elecciones, no solo de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pero para que no vaya tan lejos, para que revise en español, desde México hasta Argentina. Realmente las elecciones presidenciales no es más que un concurso de popularidad. ¿Sí? Por eso es que el populismo no necesariamente está arraigado como una corriente filosófica, no, es una herramienta política. Punto. En este sentido, quien tiene más carisma, quien habla mejor, quien es mejor orador y quien supuestamente a través de su oratoria es capaz de explicar un plan de gobierno, porque muchos de ellos son simplemente promesas que no se cumplen. Entonces, estas personas son las que terminan siendo elegidas. Pero otra vez, ¿a través de qué? De un concurso de popularidad. Entonces, si se trata de un concurso de popularidad, y esto depende mucho de cómo se influencia en el cambio de la opinión pública con relación a un actor político, un candidato, pues entonces el no decir o el decir igual algo sobre este candidato, pues va a influir en una elección. Y en este caso había mucho que perder para el Partido Demócrata si se daba a conocer que esto era real, el tema de la computadora portátil de Hunter Biden. Sin embargo, los principales medios de comunicación, aliados con las principales plataformas digitales, con las principales redes sociales, pues dijeron que no, eso no se permite, no se aprueba y no se permitió y no se aprobó. Al punto que terminaron suspendiendo la cuenta de New York Post, sin siquiera haberse tomado el trabajo también de investigar la gente de Twitter. Por ello también fueron hasta el Congreso de los Estados Unidos a comparecer. Igual que la gente de Facebook. El mismo Mark Zuckerberg en más de una entrevista salió a decir que fueron agentes del FBI quienes les sugirieron que se trataba de una interferencia rusa. Imagínense a qué punto llegamos realmente con este tema. Pero a fin de cuentas, ¿esto fue interferencia electoral? Claro que fue. Y esta idea de que ahora tanto la FCC como la recomendación del presidente Donald Trump de que deben ser investigados, pues me parece que es un buen punto de partida.
para que ya de una vez dejemos también de creer ciegamente a todos estos medios de comunicación. Y como lo repito, si tiene que haber consecuencias y tienen que ser procesados, no sé si necesariamente que se les quite sus licencias, pero por lo menos que existan compromisos de que lo que están haciendo ahora, que no es más que ser campañas de retransmisión de lo que hace el partido de izquierda, pues eso vaya cambiando. Y que a la gente, a menos que sean honestos, por supuesto, y le digan a su gente, como en algún momento yo escuché, a mí en lo personal, el periodista Jorge Ramos siempre me pareció de alguna manera honesto. Él lo ha dicho públicamente, que él era un activista más que un periodista, y un activista por la inmigración irregular. Por lo menos él ha sido honesto. Sin embargo, tanto el medio en el que trabajaba como las otras cadenas en español se dicen ser imparciales, pero no lo son. Trabajan en función constante de hacer propaganda a través de sus noticieros para el Partido Demócrata y lo que tenga que ver con el Partido Republicano o meramente el presidente Donald Trump, todos con el aspecto negativo que usted puede encontrar. Y lo puede revisar ahora mismo. Ahora mismo lo puede revisar. ¿Qué tipo de titulares son los que se dan? El New York Times, el Washington Post, CNN, NBC, CBS, ABC. Usted puede ver los tipos de titulares que tienen cuando se refieren al presidente Donald Trump y al Partido Demócrata, y usted se va a dar cuenta para quién juegan estos medios. Pero otra vez, ojalá que la FCC pueda hacer su trabajo y realmente pueda hacer una buena investigación y mostrarnos realmente para qué está hecha esta institución, esta agencia federal. Por otro lado, hay una encuesta interesante. Los demócratas de base estarían virando cada vez más a la izquierda y se están inclinando hacia el socialismo, al tiempo que rechazan cada vez más al capitalismo como un etos peyorativo que debe evitarse, según detalla una encuesta. Esta revelación llega después de que el socialista comprometido Zohran Mamdani ganara las primarias demócratas en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, una elección que tan pronto como noviembre, que ya está a la vuelta de la esquina, se va a dar, y este ultraizquierdista, al que nunca van a escuchar ustedes en la prensa progresista decirle de esta manera, pero es un ultraizquierdista, es un socialista declarado, abiertamente declarado, pero cuando tú le preguntas a alguien del Partido Demócrata, dice, no, ellos no son socialistas. Claro que lo son, y lo dicen ellos, no es que lo digamos nosotros. La misma Alexandria Ocasio-Cortez, ¿cuántas veces no lo ha dicho? Que ella ha sido una pupila de Bernie Sanders, un progresista, un socialista acabado a más no dar. Sí. Según dice esto, ¿no? Según la encuesta de Gallup, el 42% de los demócratas ve el capitalismo favorablemente, mientras que el 66% tiene una visión positiva del socialismo. ¿Ve que no estamos equivocados? Según AP, los resultados muestran un cambio gradual pero persistente en el apoyo demócrata a ambas ideologías durante los últimos 15 años, con el socialismo en ascenso mientras el capitalismo decae. Estos cambios subrayan las profundas divisiones dentro del partido sobre si el apoyo abierto al socialismo perjudicará la capacidad de los demócratas para conectar con los moderados o generará un mayor apoyo de quienes se preocupan por temas como el coste de la vida. Aquí creo que hay datos, no le voy a ser preciso porque en este momento no tengo a la mano el libro del doctor César Vidal, Un mundo que cambia. Sin embargo, él hace referencia algo que me pareció muy importante, y también no le voy a ser muy preciso en cuanto a porcentajes y también los años en los cuales se hace esta encuesta. Sin embargo, la referencia que recuerdo al haber leído este libro indicaba que cuando se le había preguntado a los estadounidenses en el siglo pasado, finales del siglo pasado, sobre si estaban o no de acuerdo con que se aplicara en los Estados Unidos el comunismo o el socialismo, la gente no llegaba ni siquiera al 20%. Estaba muy por debajo del 20%. Sin embargo, tan solo en 30 años, que después se hace la misma consulta, resulta que se ha virado a más de un 30%. Incluso creo que este artículo habla del 35%. Y va en ascenso, porque ese era un dato que reflejaba tan solo la primera o la segunda década de este siglo XXI. Pero como dice, y creo que con esto se sustenta eso que le menciono del libro Un mundo que cambia, del doctor César Vidal, pues cada vez va aumentando el favoritismo por el socialismo.
Un socialismo que en su doctrina es la misma. Podrán decirle a usted los zurdos de que ser socialista incluso es lo opuesto del comunismo. Mentira. Vaya a sus raíces. Porque aquí, en lo que significa la política occidental, más allá de lo que esté escrito en el papel, que puede incluso ser cautivador, seductor para muchos jóvenes, por las promesas de igualdad, de inclusión, de que todos para uno y de uno para todos, y suena bonito en el papel, créanme. Por eso le digo, en muchas universidades en Hispanoamérica, donde el surderío abunda. Precisamente, ¿por qué? Porque utilizan consignas que son muy dulces y agradables al oído. Pero el tema es en la práctica. El tema siempre pasa por la práctica, en la aplicación. En la mayoría de los países donde se ha intentado hacer socialismo, aquí en el continente, ha fracasado. Por mucho ha fracasado. ¿Por qué? Porque viene de un derivado, aquí en nuestro continente, del comunismo mismo. Revise usted, cuando ya Fidel Castro se da cuenta que la caída de la Unión Soviética es inminente y no hay nada más que hacer. Y ojo, Cuba había succionado a más no poder. Todo lo que tenía la Unión Soviética le succionó, incluso quedó con una deuda que nunca la pagó. Pero como sabía Fidel Castro que la caída era inminente, ellos necesitaban hacer un cambio. Ya de por sí se había llevado adelante en el continente el Plan Cóndor de los Estados Unidos, que terminó aplacando todas estas guerrillas que estaba implementando, tratando de hacer el mismo Ernesto Guevara de la Cerda, el Che Guevara. Sin embargo, lo que se da cuenta Fidel Castro cuando se reúne también con Luis Ignacio Lula da Silva es que había que cambiar primero el concepto. O sea, la idea de que ya no somos más comunistas. ¿Por qué? Porque el comunismo ya estaba siendo muy mal visto. Sí, más de 1 millón de muertos acumulados, su doctrina de igual manera totalmente mal aplicada, que además no solo ha traído hambruna, miseria, ha postergado sobre todo la prosperidad de sus fieles, sus acólitos. Entonces ellos deciden que van a hacer un cambio, ¿no? Y cuando ya empiezan a fundar el tema del Foro de Sao Paulo, ellos ya cambian la imagen del comunismo por el socialismo. ¿Quién cree usted que ha hecho que el socialismo del siglo XXI, que estaba muy bien financiado por el petróleo de Venezuela, con Hugo Chávez Frías a la cabeza, quién cree que fue el arquitecto de esta revolución bolivariana? Fue el mismo Fidel Castro. Fue el mismo Fidel Castro. Por eso es que ya usted, si va siguiendo, no pretendo darle toda esta lección de historia en este programa, solamente quiero tratar de hacer una reseña muy corta para que usted tenga una idea y usted por su cuenta pueda buscar. El socialismo es malparido desde el punto de vista de quienes lo están llevando adelante. Los mismos corruptos y dictadores de siempre. No conforme con haber hecho el grupo del Foro de Sao Paulo, posteriormente necesitan hacer una cumbre otra vez porque se dan cuenta que ya como que la gente no les está creyendo mucho y como que sus políticas no han funcionado, lo que ha traído, por ejemplo, es la realidad que tiene hoy Venezuela, ya ni hablar de Cuba, pero la corrupción en la cual se había asumido el kirchnerismo en Argentina y muchos otros países que realmente habían tratado de implementar pero que simplemente no les salió. Entonces, después fundan el Grupo de Puebla, que es una especie de actualización o renovación del Foro de Sao Paulo. Pero aquí viene algo que tal vez mucha gente desconoce. Resulta que este ultraizquierdista, Bernie Sanders, más progresista que nadie, se da cuenta que otra vez hay que seguir actualizando la izquierda. ¿Por qué? Porque otra vez está tan mal vista y tan asociada, por ejemplo, el comunismo ahora con el socialismo, que es mejor cambiarlo a progresismo, para que se vea menos mal vista. Y así se pueda permitir la inclusión tanto de republicanos como demócratas, de derecha y de izquierda. Sí, porque a ellos lo que les interesa es el dinero. Pero otra vez, cuando uno va siguiendo la ruta del dinero, se va dando cuenta, por ejemplo, que la Internacional Progresista, que es un grupo internacional, es fundado por nada más y nada menos que la señora de Bernie Sanders. Sí, Bernie Sanders, otra vez. Por eso es que esta idea de que el americano empiece a creer, o sobre todo el Partido Demócrata, que está, imagínense,
66% que cree que el socialismo es bueno, que están a favor del socialismo. Es porque mucha gente carece de información. Hay gente que es muy ignorante. Incluso van a la universidad, pero son muy ignorantes. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de hacer un poquito de investigación. No lo hacen. Lo que le dijeron está bueno, y con eso basta. Y es cierto. Por eso este tema a mí me parece que es preocupante. Ojalá usted también lo vea de ese punto. Y si tiene la oportunidad de, antes de repetir todo lo que le dije, usted por su cuenta investigar para que usted se cerciore, créame, una vez que usted esté convencido con documentación, con información, usted va a poder de igual manera transmitir información para que ya los jóvenes, sobre todo, dejen de creer en pajaritos preñados. Eso no existe. Lo mismo que el buen socialismo no existe. En su aplicación no ha funcionado y no va a funcionar. No por sus enunciados, no por lo que diga en el papel. No, porque si no, yo entiendo que esto es más bien porque son las personas las que destruyen cualquier indicio de buena fe que se pueda tener en esto. Y cuando me refiero a las personas, son gente angurriosa, resentida, que no le gusta trabajar, que no ha trabajado como Karl Marx. Sí, el que escribió el Manifiesto Comunista. Gente que no ha trabajado. Sin embargo, esta misma gente que no trabaja terminan siendo los líderes sindicales de los trabajadores. ¿Qué le parece? Toda una contradicción. Sin embargo, a la gente les cree. ¿Sabe por qué? Por pura ignorancia. Por pura ignorancia. Por eso, si usted puede nutrirse de información, prepararse, formarse, créame, usted va a estar listo para dar una buena batalla cultural. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV o Freddy Silva 80 en las principales plataformas digitales. Con mucho gusto le comparto la información y también si usted quiere debatir sobre algún tema o no está de acuerdo, pues con mucho gusto estamos abiertos al intercambio de ideas. Vamos pasando rápido los temas que nos parece importante mencionar para hoy. Una ofensiva masiva a nivel nacional contra el cártel de Sinaloa ha culminado con más de 600 arrestos y esto hay que celebrarlo por la administración del presidente Trump. La gran redada incluyó a 171 sospechosos en Nueva Inglaterra como parte de una operación de una semana que tuvo como objetivo a una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, según los funcionarios. La Administración de Control de Drogas, la DEA, ha anunciado que entre el 25 y 29 de agosto, agentes arrestaron a 617 personas con vínculos con el cártel en 23 divisiones de campo en Estados Unidos. En la medida de cumplimiento, anunciada como un aumento de la DEA, también permitió un botín masivo de drogas. Escuche esto, además de armas de fuego y dinero en efectivo. En la incautación, 480 kilogramos de polvo de fentanilo, 2.209 kilogramos de metanfetamina, 7.469 kilogramos de cocaína, 16.500 kilogramos, o más bien 16,5 kilogramos de heroína, más de 714,000 pastillas falsificadas, 420 armas de fuego y $11 millones en efectivo. Cuando usted escucha Nueva Inglaterra, le estoy hablando allá en Boston, Massachusetts, arriba de Nueva York, muy arriba de Nueva York. Usted podría pensar que tal vez el cártel o los cárteles de México estarían operando al sur, ahí en la frontera con México, que es donde tradicionalmente se tiene información de que están operando desde hace mucho, por ejemplo en Phoenix, Arizona, o igual en Nuevo México, también en California. Pero mire hasta dónde están llegando los tentáculos del crimen organizado. Ya no es solamente en el tema de la frontera, ahora están allá, en la zona de Nueva Inglaterra. Y lo malo es que todavía tenemos actores, demócratas, activistas zurdos, que se oponen a los arrestos o a las redadas de ICE. Es terrible.
Todavía están promoviendo que se insulte, se falte el respeto a la autoridad. Es realmente grave. Lo importante es que las autoridades, ojo, porque si bien es cierto hay que darle crédito al presidente Trump porque él es el que está presionando para llevar adelante estos programas, lo importante aquí es felicitar a quienes realmente están haciendo el trabajo, que en este caso son las autoridades, las personas, ciudadanos americanos, gente como nosotros preocupada por lo que está pasando en las calles de nuestro país. Para ir en contra del narcotráfico, ir en contra de estos delincuentes, ir en contra del crimen organizado. Ojalá lo podamos entender de esa manera. También hay otro, mire, para que usted vea, esta red del cártel de Sinaloa, del que acabamos de hablar, se ha logrado exponer en Polonia. Las autoridades polacas, con el apoyo de unidades antiterroristas, han allanado un laboratorio clandestino de metanfetamina cerca de la frontera con Alemania. Han arrestado a 3 hombres, entre ellos 2 químicos presuntamente vinculados al conocido cártel de Sinaloa de México. El operativo pone de relieve la creciente presencia global del cártel y su designación por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera. Los agentes en este operativo incautaron 300 litros de metanfetamina y 3 toneladas de precursores químicos, en lo que las autoridades calificaron como una de las operaciones de drogas sintéticas más importantes jamás descubiertas en la región. Y usted tiene una presidente de México, Claudia Sheinbaum, que cuando se le dice que existen pruebas, sí, pruebas, de que el cártel de los Soles, el que comanda Diosdado Cabello con Nicolás Maduro Moros, estos 2 grandes narcotraficantes, según ella no hay nada, no hay evidencia. Es más, denme información. Cuando la presidenta por su cuenta podía mandar a averiguar, a investigar con sus servicios de inteligencia. Pero no, es mejor ir en la contra, es mejor darle la contra al presidente. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se esfuerzan, verdad? Sin embargo, los datos son reales y estamos tratando de hacer una triangulación para que usted se vaya dando cuenta, ya pensando siempre en la parte geopolítica. Tan lejos como la zona de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, tan lejos como Europa, en la frontera con Alemania, tan al sur como en Venezuela, y ojo, el cártel de Sinaloa también se dice que tiene sus nexos o está estacionado o está establecido en Bolivia también, que es de donde sale la producción de cocaína también, que se distribuye a gran parte del mundo. Sí, el cártel de Sinaloa. Y ojo, estamos hablando de un solo cártel. Pero parece que en nombre de la soberanía, ahí tenemos a los delincuentes Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, que le convencen a su gente de que en nombre de la soberanía no vamos a permitir que se luche contra el narcotráfico. Y cambian la idea. En México te van diciendo que no, mejor son abrazos y no balazos. ¿Qué le parece? Lo importante es que hay gente comprometida que está haciendo su trabajo, hay que hacer oración por ellos para que no decaigan, para que sigan siendo apoyados por el aparato estatal, para que sigan dando la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, también le cuento que ICE, sí, la oficina de ICE que está haciendo estas redadas, ha encontrado a un pedófilo guatemalteco de tamaño reducido, y es que cuando uno ve la imagen parece que le da hasta simpatía, pero se trata de un depredador. Sí, Cristian Soto Galeano fue fotografiado con esposas alrededor de sus muñecas y tobillos y una gran sonrisa en su rostro mientras estaba de pie junto a un agente de ICE que estaba de espaldas a la cámara. Soto Galeano, quien medía aproximadamente la cintura del oficial de la foto, había sido condenado ya por conducta indecente con un menor. La publicación de ICE dice, en Nueva Orleans, ICE arrestó a Cristian Soto Galeano, ciudadano guatemalteco. Sus antecedentes penales incluyen una condena por conducta indecente con un menor y fue sentenciado a 2 años de prisión. Y estos son los sujetos a los cuales defienden estos activistas zurdos de izquierda y los demócratas. Mucha gente sale a protestar con su camarita, con su banderita a la calle. Es su legítimo derecho constitucional que le da la primera enmienda de expresarse, sí. Pero por favor, vayan y busquen un poco de información. No sean estúpidos. Salen ahí a hacer las protestas y justo cuando están ahí
otros periodistas que son independientes, como por ejemplo el señor Agüero o igual Ramírez, y están ahí con los oficiales, le preguntan quiénes son y les empiezan a explicar sus antecedentes de estos sujetos. Y del otro lado de la acera, los que están protestando siguen diciendo que se trata de gente inocente, gente buena, que no debe ser deportada. ¿Qué le parece? Ni siquiera saben, no tienen idea de a quiénes están buscando las autoridades federales. Sin embargo, la otra gente que ha sido convencida de llevar adelante una manifestación, ni siquiera se toma la molestia de ir y preguntarle a los agentes. Mire, ¿sabe que estamos preocupados? Vemos mucha presencia de ustedes. Quisiéramos saber si es que es porque están llevando adelante ya un operativo de una investigación. Los agentes, en la mayoría de los casos, si usted va educadamente y le pregunta, en vez de irle a gritar, insultar o gritarle improperios, le puede compartir esa información y explicarle. Personas que han sido buscadas y que están siendo buscadas por las autoridades porque han cometido delitos. Como este sujeto, este Cristian Soto Galeano. Un pedófilo. Yo le pregunto ahora a usted, y no necesita decirlo públicamente ni nada, sino que para un examen de conciencia interno. ¿Todavía va a seguir apoyando esto? ¿No cree que sería mejor esperar a ver el trabajo de las autoridades para al final determinar si realmente lo que estamos diciendo y el apoyo que estamos dando por una generalidad es realmente correcto? Porque créanme, yo también estaría a favor de que no separen a las familias que conozco. Inmigrantes indocumentados, buenas personas, familias ejemplares, que otra vez merecen una oportunidad. Sí, se lo merecen. Yo también estaría a favor de ellos. Pero cuando ya empiezo a ver que mucho del trabajo de investigación que está haciendo ICE se trata de personas que ya tienen tiempo buscando, pues ya hay como que muchas de las buenas intenciones que yo pueda tener las tengo que limitar. Porque están haciendo su trabajo de limpiar la criminalidad del país. Entonces, mi amor, mi cariño, o incluso yo entiendo a otros fanáticos que se portan así como fanáticos, no puede ser nublada la razón por este fanatismo. Hay que permitir que las autoridades hagan su trabajo porque hay mucho delincuente que está dentro del país y que durante la administración de Joe Biden se ha permitido entrar sin control, sin revisión. Ojalá la gente pueda entender eso. Y solamente como una acotación, escuchaba a la congresista María Elvira Salazar. Lo voy a simplemente mencionar porque me pareció interesante. Ella decía que lo que le importa hoy al inmigrante, que ya está aquí años, que está trabajando, es tener la oportunidad de tener un estatus legal. Que si tiene una emergencia por la que tenga que ir a su país, tomar un vuelo, cuando regrese, continúe su vida trabajando. Que tal vez ya tiene su negocito, tiene su casa, que pueda conservarlo. Que el verdadero problema en el cual se enfrascan, sobre todo los demócratas, que no quieren, en el fondo, revise usted. Los verdaderos obstáculos lo han puesto los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas exigen que se dé ciudadanía directa. Cuando en realidad la mayoría de los inmigrantes lo que está buscando es un estatus legal, permanente. Ya después será consecuencia de su buena conducta, de su trabajo, de su esfuerzo, de su amor por esta nación, que se le va a permitir tener una ciudadanía. Pero entonces los demócratas primero condicionan que debe haber un camino a la ciudadanía. Y entonces entorpecen todo el camino. Y entorpecen el camino y no dejan avanzar. Y después sale la prensa progresista a decir que fueron los republicanos los que están opuestos a que se dé un estatus legal. ¡Mentira! Si los demócratas quitaran de cualquier tipo de negociación el tema de la ciudadanía, esto se avanza, yo creo, tan pronto como este año. Pero no, los demócratas necesitan que la gente esté en la oscuridad, en la clandestinidad, que esté trabajando como trabaja, porque esa es la forma de que ellos se nutren. ¿Hace cuántos años se ha prometido tener una reforma migratoria y no lo han hecho los demócratas? Revise la historia. Barack Hussein Obama, que había prometido ayudar a los inmigrantes,
tenía todo el capital político en el Congreso para poder avanzar una ley y no lo hizo, no lo quiso hacer. Al contrario, nomás para que usted se dé un revés usted mismo, fue el que más deportó inmigrantes hispanos de los Estados Unidos en este siglo XXI. No hay más. El que más tiene en los registros fue Barack Hussein Obama, al que tanto aman, aplauden, al que tanto quieren. Sí, fue él. Ojalá que realmente exista un poquito de congruencia en estos actores políticos demócratas. Igual los republicanos. Créanme, en este punto sí apoyo lo que dice la congresista María Elvira Salazar. Si nosotros quitáramos el tema de la ciudadanía a un costado y entendiéramos que realmente la población hispana, la inmigrante indocumentada, lo que quiere es tener legalidad, quiere tener un estatus legal, yo creo que se podría avanzar y se podría avanzar muy pronto. Pero dependerá mucho también de lo que le digan las bases al Partido Demócrata y que realmente se entienda que las prioridades de los politiqueros no son las mismas prioridades de la gente de pie, la gente de base, el grueso de la población. Aquí tengo otro dato que me parece preocupante, pero hay que mencionarlo de igual manera, y es que hay una proxeneta que está siendo acusada de haber obligado a prostituirse a otra mujer en esto que en alguna vez te recordará que tal vez fue en el mes de mayo, si no fue el mes de abril, marcamos un programa sobre este mercado de los enamorados en la zona de Queens, en Nueva York. Sí, que lo habían traído y lo habían estado fomentando más estos del Tren de Aragua, a su propia gente, a mujeres venezolanas. Las llevaron a prostituirse. Las obligaban a prostituirse. Mire esto que dice. Valesca Echeverría, de 31 años, está siendo acusada de operar un plan de tráfico sexual que comenzó en noviembre de 2022. No le estoy mintiendo. Durante la administración de Joe Biden. Cuando supuestamente pagó a una mujer para que viniera desde México, vivir con ella en la ciudad de Nueva York. Luego, esta mujer acusada, Valesca Echeverría, de Jackson Heights, la amenazó con obligarla a prostituirse en la avenida Roosevelt y la obligaba a cumplir con cuotas diarias a enfrentar palizas físicas si no lo hacía. Incluso la obligaba o la incitaba a que le robara dinero a sus clientes para cumplir con una cuota de $800 diarios que tenía que generar. No voy a leerle más sobre esto porque me imagino que usted ya tendrá una idea de por dónde va la cosa. Cuando uno habla sobre los malos inmigrantes y no hace un análisis concienzudo y se come el cuento de los principales medios de comunicación en español, no ve estas realidades. Tómese la molestia. Hay muchas cuentas en Twitter, ahora X, donde están destinados a recopilar información de inmigrantes que cometen actos violentos en contra de la sociedad. ¿Sabe qué es lo más curioso? Y lo relaciono con esto, con este tema, donde inmigrantes hispanos se aprovechan de inmigrantes hispanos. Inmigrantes hispanos someten y prostituyen a inmigrantes hispanos. Inmigrantes hispanos violan a menores de edad, incluso son sus familiares o a las personas que le brindaron su hogar. Sí. Hispanos. ¿Y sabe por qué? Por una lógica de sentido común. El recién llegado que no habla el idioma se va a sentir más cómodo hablando español y no hacer el esfuerzo de hablar el inglés. Entonces hay gente buena, bondadosa, un buen samaritano que le ofrece su casa, le ofrece la ayuda, le ofrece un trabajo. Pero como no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, si tienen alguna afiliación con el crimen, confían en ellos. Y ahí están. Muchos crímenes, sobre todo de violación, son de hispanos contra familias hispanas. Es grave. Este tema de la prostitución.
Nuestra gente con nuestra propia gente. ¿Y usted cree que yo soy antiinmigrante? No. Cuando nosotros, quienes hacemos este tipo de periodismo independiente, pero además distinto a lo que ofrece la narrativa, no se vaya a creer lo que le dicen los activistas fanáticos de izquierda, que nosotros celebramos, que hacemos fiesta, porque una familia hispana es separada de sus hijos. Con mucho dolor he visto muchos de estos videos. Niños llorando porque sus padres están siendo deportados. Sí, y con mucha tristeza se lo digo. No celebro, para nada, que separen a las familias buenas, de estos hombres buenos que vinieron a trabajar. Mujeres que legítimamente vienen a hacer una mejor vida para sus hijos. No lo celebro. No estoy de acuerdo tampoco. No celebramos. ¿Qué clase de seres humanos seríamos? Pero cuando veo la realidad que tratan de ocultar a través de estas campañas de que toda la inmigración es buena, que toda la inmigración hay que celebrarla, que toda la inmigración hay que aceptarla, no puedo con eso. No. Porque sería negarle la voz a las víctimas que están sufriendo, por ejemplo, la prostitución. Estos niños que están siendo explotados en los trabajos infantiles, que están siendo abusados, traficados. Hay mucho que tendríamos que ver desde ambos lados de la vereda antes de juzgar. Y créanme, hay veces son decisiones dolorosas, pero que son necesarias. Más allá de apelar a la empatía que tanto dicen los principales medios de comunicación a favor de un grupo, siendo objetivos pero sobre todo correctos, sanamente, también habría que ver el dolor que pasan las víctimas precisamente de los malos inmigrantes. Y por favor, ya basta de querer autocensurar a la gente, señalándolos como antiinmigrantes. No lo somos. Por Dios que no lo somos. No. Somos gente preocupada por el bienestar de nuestras familias, de nuestros vecinos y nuestro país. Soy Freddy Silva. Como siempre, un gusto haberles acompañado en este episodio de Conserva la Voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que hayan estado viéndonos y escuchándonos. La promesa es reencontrarnos mañana con otro episodio más. Y como siempre, antes de irme, un extracto de la palabra: que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Salmos 25:21. Que Dios los bendiga, tengan un bendecido resto de jornada y ojalá realmente sean muy exitosos. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.